Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy abordaremos la formalización de los cálculos estequiométricos al campo de la ingeniería química, esquematizando todo el proceso estequiométrico de los balances de entradas y salidas de un proceso. La contabilidad de un proceso químico involucra una verificación de las relaciones masa-energía que durante todo el proceso deben mantenerse constantes. En esta presentación tan solo haremos referencia al balance de masa de todo el proceso químico. Recordemos que un balance de entrada y salida, reitero, es una contabilidad exacta de los materiales que ingresan, salen, se acumulan o se agotan y que pueden ser materias primas, productos, desechos, reactivos en exceso, solventes, catalizadores, ¿no es cierto?, que en un proceso productivo, ¿no es cierto?, de transformación deben ser verificados para poder hacer, en este caso, un procesamiento adecuado, una gestión adecuada de los residuos, entre otros requerimientos, ¿no?, de la ingeniería. ¿Qué se debe cumplir? La ley de la conservación de la masa, que nos dice que la suma de masas a la entrada tiene que coincidir con la suma de masas. Se está mostrando la leyenda para el balance de entradas y salidas. Es un esquema general formal, protocolar y convencional. Es decir, asumimos, ¿no es cierto?, dentro de este protocolo que los gases no siempre van a ir hacia arriba, sólidos y líquidos hacia abajo. La alimentación, o sea, los reactivos se ponen a la izquierda y los productos a la derecha. Siempre bajo la convención de que gases hacia arriba, sólidos y líquidos hacia abajo. Y al medio se pondrán las cargas, los insumos que sobran, los reactivos en exceso, los solventes, las impurezas, dentro del mismo protocolo. ¿Qué se debe cumplir? Que la sumatoria de masas a las entradas es exactamente igual a la sumatoria. Se muestra pues el esquema general de funcionamiento de un evaporador, que en este caso es un concentrador de una solución de cloruro de potasio. Analicemos el esquema. En la alimentación estamos observando el ingreso de 200 kilogramos de una solución diluida de KCl al 3%. Mediante el proceso de evaporación del agua, vemos que en la salida del evaporador se ha recuperado 50 kilogramos de KCl al 12%. Entonces, surge la pregunta, ¿cuánto de agua, ¿no es cierto?, se ha evaporado en el proceso? Lo primero que tendríamos que decir que si entraron 200 kilogramos, tienen que salir los 200 kilogramos. El 3% de 200 kilogramos hace referencia a 6 kilos, es decir, han entrado 6 kilos de KCl, tienen que salir los 6 kilos. Y efectivamente, el 12% de 50 hace referencia a 6 kilos de KCl. Lo que significa que en los 50 kilos de la solución concentrada, 44 kilos pues serían de agua, ¿no es cierto?, que contiene esta solución, ¿no es cierto?, 44 kilos. Y considerando que todo esto pesa 50 kilogramos, el vapor de agua que ha tenido que salir ha sido 150, porque el total hace referencia, ¿no es cierto?, a 200 kilogramos. ¿No? Entonces, si acá están saliendo 150 y abajo todavía habían 44 gramos, ¿no es cierto?, la cantidad de agua que se ha evaporado es 194 kilogramos. Veamos el sistema, ¿no? Solución diluida, 6 kilos de KCl que ingresó, 194 de agua, representa solución diluida al 3%. Solución que está en la salida del evaporador, los 6 kilos de KCl y 44 de agua, lo que significa que 150 de agua ha sido evaporada. La cantidad que entró, 200. La cantidad que sale, otra vez es 200. Veamos un pequeño problema o ejercicio, vamos a decir, de una planta química que destila 10.000 kilogramos hora de una disolución al 20% de acetona en agua. 20% de acetona, 80% de agua. Si se pierde 50 kilogramos de acetona pura en los residuales acuosos, es una mezcla de acetona con agua, ¿cierto?, y se sabe que la acetona destilada contiene 90% de acetona pura y 10% de agua, ¿cuál sería el diagrama de entradas y salidas? Analicemos, ¿no? Es un proceso físico de una columna de destilación.
Lo que me están pidiendo es que determine los flujos másicos en kilogramo hora de cada uno. O sea, voy a considerar una hora de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga que ha entrado tiene un flujo de 10.000 kilos por hora. Asumimos una hora de trabajo. Analicemos el problema. ¿Qué tengo? 10.000 kilogramos de una solución, ¿no? De acetona en agua al 20% de acetona. ¿Qué cosa quiero? Quiero determinar todas las masas, ¿no es cierto?, dentro del proceso. Porque ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo el diagrama de esquemas y salidas. Entonces consolidemos este análisis. Tengo pues 10.000 kilogramos de una solución de 20% de acetona y 80% de agua. ¿Qué cosa quiero? Yo quiero las masas de cada una de las sustancias en las entradas y las salidas. ¿Para qué? Para hacer la propuesta del esquema. Como tengo porcentajes y una masa, pues mediante cálculos porcentuales, ¿no es cierto?, voy a determinar las masas de cada una de las sustancias. Veamos la solución. Primero, voy a analizar la alimentación. 20% de 10.000 son 2.000 kilos de acetona. El resto, 8.000 kilos, son de agua. Analizando la destilación. Si yo sé que 50 kilos se han perdido en los residuales acuosos y la cantidad pues de acetona inicial era 2.000, pues la cantidad de acetona que se ha destilado es 1.950 kilogramos, que representan el 90% del destilado. Lo que significa que la masa de agua es un 10%. Entonces, si 1.950 representa 90, el 10% ¿cuánto representará? Hace referencia a 216,7 kilogramos. Pues la cantidad de agua se puede hallar por diferencia. ¿Cuánto era pues la cantidad de agua al inicio? 8.000. ¿No? En la solución enriquecida de acetona se ha destilado ¿cuánta agua? 216,7. ¿Cuánto es lo que en este caso pues contiene el agua dentro de los residuales? 7.783,3 kilogramos. Esto me lleva, ¿no es cierto?, a establecer el siguiente diagrama, ¿no? El flujo másico a la entrada, 10.000 kilogramos hora. El flujo másico de acetona, 1.950 kilogramos hora y 217,7 kilogramos hora de agua, ¿no?, en la acetona enriquecida. En tanto que en los residuales, ¿no es cierto?, se ha perdido 50 kilos por hora de acetona y 7.783,3 kilogramos de agua. Entonces eso me ha llevado a establecer un diagrama donde yo compruebo, ¿no es cierto?, que la sumatoria de masa a la entrada y a la salida Veamos si ahora un problema un poco más elaborado, ¿no? En un proceso eléctrico se mezclan 5 toneladas de cloruro de calcio, tenemos cloruro de calcio, con 8 toneladas de fosfato de potasio, produciéndose en el curso de esta reacción fosfato de calcio, ¿no es cierto?, con un rendimiento teórico. ¿Qué significa? Que se asume que todo el reactivo limitante va a reaccionar. Y me dice complete el balance de entradas y salidas, ¿no?, que se ha, en este caso, propuesto como esquema general en la parte inferior. Entonces, analizando el problema, debemos establecer, ¿no es cierto?, de qué datos disponemos y qué incógnitas queremos hallar. Aparentemente es un problema simple, pero no es así. Veamos. Análisis del problema. Ahí tengo la ecuación. 5 toneladas al ingreso de cloruro de calcio, 8 toneladas pues de fosfato de potasio. Siempre que el problema establezca la masa de dos reaccionantes, es necesario de preferencia establecer el reactivo limitante. ¿Qué es reactivo limitante? Es aquella sustancia reaccionante que se encuentra en menor proporción de lo que establece la estequiometría. Es decir, una vez consumido él, la reacción se termina. Cabe destacar que el reactivo limitante se puede consumir completamente, lo que no significa que se consuma completamente. Si el problema no establece el rendimiento de reacción, en estos casos se asumen rendimientos teóricos, donde todo el reactivo limitante supuestamente reaccionará. Pero esa es una cuestión convencional. Continuemos. Entonces, del análisis del problema quiere decir
que lo primero que tengo que hacer es balancear la ecuación para poder establecer las razones unitarias de factores de conversión, determinar el reactivo limitante, aquel que determina el curso de la reacción, hallar la masa de cada uno de los reactivos para con ello determinar también la masa de los reactivos sobrantes, hallar la masa de los productos y conocida toda esta información, recién puedo completar el esquema de entradas y salidas. Entonces, veamos la solución al problema. Ya tengo la ecuación balanceada. 3 moles de cloruro de calcio reacciona con 2 moles de fosfato de potasio para producir fosfato de calcio y 6 moles de cloruro de potasio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hallar, en este caso, el reactivo limitante. Analicemos. Cuando se efectúa una reacción al reactor, la razón de alimentación al reactor tiene que ser la misma. Al unísono, nosotros tenemos que alimentar en la misma razón tanto el cloruro de calcio como el fosfato de potasio. Entonces, esas razones de alimentación se pueden determinar de la siguiente manera. Para hallar este reactivo limitante, lo que se hace es se divide la cantidad que yo tengo de cloruro de calcio sobre la razón de consumo. Y la razón de alimentación, en este caso, se va a determinar a partir de esta relación. Análogamente, yo tengo la cantidad de fosfato de potasio que he alimentado y se consume a razón de 2 moles. Entonces, como 1 mol tonelada hace referencia a la masa molar, 111. ¿De dónde salió el 111? La masa molar del cloruro de calcio. Y análogamente, 8 toneladas es a 2 mol toneladas de fosfato de potasio. Cada mol tonelada es 212 toneladas de fosfato de potasio. Y veo que las razones de alimentación son 0,015 y 0,018. ¿Qué hemos dicho? Que las razones de alimentación tienen que ser iguales. No hay otra opción, porque si yo alimento a diferentes razones de alimentación, definitivamente uno de ellos tendrá que estar sobrando. Entonces, la menor razón determina, pues, en este caso, el curso de la reacción, por lo que se concluye que el cloruro de calcio está actuando como reactivo limitante. Como no me han establecido rendimiento, asumimos que él se consume completamente. Él es el reactivo limitante. Esta es una forma algorítmica de hallar el reactivo limitante. Cabe la pregunta, ¿existe otra forma? Creo que una forma más protocolar, digamos, y más significativa sería, pues, determinar el reactivo limitante por dicotomía. ¿Qué significa? Uno de los dos, o el cloruro de calcio o el fosfato de potasio, tiene que ser el reactivo limitante. Es decir, uno de los reaccionantes es el reactivo limitante. Vamos a suponer que uno de ellos lo es y analizaremos cuánto del otro reactivo se necesitaría para consumirlo. Este valor se compara con el valor dado, ¿no es cierto?, en el curso de la reacción y se llega a una regla de decisión. Expliquemos. Vamos a suponer que el reactivo limitante es el fosfato de potasio. ¿Qué significa? Estás asumiendo que las 8 toneladas de fosfato de potasio se van a consumir. Entonces, estequiométricamente tú tendrías que determinar cuánto necesitarías de cloruro de calcio. Probablemente te va a salir más de 6 toneladas. ¿Qué significa? Que no se puede consumir todo el fosfato de potasio, porque necesita más de 5 toneladas. Entonces, no se puede consumir, lo que significa que está en exceso. Por lo tanto, llego a la misma respuesta, que el cloruro de calcio es el reactivo limitante. ¿Y qué pasa si asumimos que el cloruro de calcio es el reactivo limitante? Estás suponiendo que las 5 toneladas se van a acabar. Entonces, estequiométricamente tendrías que determinar qué masa de fosfato de potasio necesitas. Probablemente te va a salir menos de 8 toneladas. Pongámosle un número aleatorio, ¿no? 6 toneladas. Quiere decir que si tú quieres consumir las 5 toneladas de cloruro de calcio, vas a consumir menos de fosfato de potasio de lo que tú tienes. 6 por decir. Como hay 8, 2 toneladas estarían sobrando. Otra vez has llegado a la misma respuesta, que el cloruro de calcio es el reactivo. Muy bien.
Ahora sí, vamos a hallar la masa de cada uno de los reaccionantes, considerando que todo el cloruro de calcio se va a consumir. Entonces voy a hallar la masa de fosfato de calcio que se consume. A partir de 5 toneladas de cloruro de calcio, que todo va a reaccionar, no hay rendimiento, asumo teórico, pues llegamos a la conclusión que la masa de fosfato que se consume es 6,366 toneladas, pero yo tenía 8, lo que significa que esta diferencia es lo que sobra de fosfato de potasio. ¿Y cuánto cloruro se ha gastado? Los 5 toneladas. Estamos asumiendo rendimiento teórico. El problema sería más complicado si me dieran un rendimiento porcentual de reacción. Hallemos la masa de los productos. Primero hallo la masa del fosfato de calcio, siempre con el reactivo limitante, 5 toneladas de cloruro de calcio. Y se obtiene que la masa pues es 4,654 toneladas de fosfato de calcio. Lo mismo hago para la masa de KCl que se ha producido, a partir de 5 toneladas de cloruro de calcio, llegando a la conclusión que se ha producido 6,712 toneladas de KCl. Los datos, y podemos determinar que el esquema de entradas y salidas implica que han entrado 5 toneladas de cloruro de calcio, 8 toneladas de fosfato de potasio, ¿no es cierto? Y se han producido 4,654 toneladas de fosfato de calcio, 6,712 toneladas de KCl y por diferencia ya habíamos determinado anteriormente 1,634 toneladas de fosfato de calcio. ¿Cómo verifico que el problema está bien resuelto? Cuando esta suma en las salidas debe resultar igual a la suma de las entradas, o sea, 13 kilogramos. Gracias, hasta la próxima.